Siendo tan pequeña, siempre preguntaba por qué a mí. Esto es un castigo, algo hice, ¿yo qué hice? Yo solo estoy aquí y me gusta estar aquí. Y quiero estar igual que todos mis hermanos, que con o sin discapacidad yo podía llegar a donde yo quisiera. Que los sueños no están en unas piernas, los sueños están en una mente y en un corazón. ¿Y qué te crees? Que tú piensas que mi mamá dijo, no, tú no haces nada porque ella la tienen que, ella no puede, ella no. A ella igual que a todos los trastes, a ella igual que a todas las camas. ¿Cómo le hacía? No te imaginas. Y me frustraba porque tendía la cama de un lado y me pasaba para el otro y ya la destendía del otro. Después me bajaba al piso y ya del piso la extendía. Pero encontré la manera. Toda mi vida deseaba que él me viera, que él supiera que estoy ahí. De un papá, de no saber qué hacer, él fue huérfano. Nunca le enseñaron a querer. No tuvo esa posibilidad, por lo tanto no puede dar lo que no sabe cómo dar. El mundo insistía en mostrarme que era distinta, insistía en mostrarme que yo no podía, insistía en ponerme una silla de ruedas acá, no aquí. El agua era como ese lugar de confort, ese lugar en donde me siento segura. Hay quienes dicen que las piernas son necesarias para caminar, pero Patti Valle descubrió muy pronto que para volar solo se necesitan alas y que esas alas se despliegan mejor bajo el agua. Siendo apenas una bebé, la polio intentó marcarle un destino de quietud, pero ella decidió convertir el agua en su primer territorio de libertad. Su historia no es la de un atleta fugaz, es la crónica de una mujer que ha vencido al tiempo, cumpliendo por casi 3 décadas contra 3 generaciones de nadadoras, demostrando que la verdadera fuerza no está en la juventud de los músculos, sino en la determinación del espíritu. Madre, empresaria, escritora y hoy una leyenda. Patti es la mujer que nos enseñó que el éxito no es llegar a la gloria, sino tener el coraje de volver a lanzarse a la alberca una y otra vez, hasta alcanzar lo que nadie ha alcanzado en nuestro país. Ella es Patti Valle. Ay, gracias, muchas gracias, qué bonito me describes, qué bonito, qué bonita referencia de mi persona. Siempre es un gusto saber que haces las cosas por orgullo, pero cuando sabes que alguien más lo ve, no cabes de emoción. Ay, Gracias, Patti, de a mí, verdad, de de todo verdad, corazón. híjole, hasta me dieron ganas de llorar, Sí. de ver lo que eres, ¿sabes? O sea, de tenerte aquí con nosotros en este estudio en donde nace la fuerza, para mí representa un orgullo enorme, porque ahorita lo platicábamos, tuve el honor de entrevistarte la primera vez hace 22 años nada más. Sí, en Atenas. En Atenas 2004. Y he seguido tu carrera, tu trayectoria, y de verdad para mí es un honor enorme que te hayas dado el tiempo y que estés aquí con nosotros. No, hombre, con mucho gusto. Esto es mi pasión, esto es algo que me encanta. Gracias, mi Patti. Lo que queremos aquí en este espacio es, sabemos que tienes muchas medallas, que eres una atleta impresionante, pero queremos irnos un poquito más atrás. Queremos conocer más a detalle la historia. Y bueno, pues vamos a irnos desde tu nacimiento. Tú naces en Morelos, en Cuernavaca. Me parece que la tercera de 7 hermanos, una familia grande. Y bueno, tu primer año todo era normal, no pasó nada. Sin embargo, llegó la polio. Llegó la polio a ti, a tu vida. ¿Y qué sucedió, Patti? Obviamente, bueno, tú eras muy, muy, muy bebé, muy chiquita, pero de todo lo que has ido reconstruyendo, de todo lo que has ido sabiendo, queremos saber qué fue lo que fue sucediendo en estos primeros años de vida. Claro, definitivamente sí era muy pequeña, sin embargo, pues tengo una familia muy grande, muy hermosa, que de alguna manera va contando las historias de lo que pasaba. Y esto ha hecho que yo haya podido reconstruir mi historia en el libro, porque así la conté, con todos sus pros y contras, y desde hace muchos años. Para mí fue como niña, como cualquier niño, pues algo que rechazaba, que no quería, que no me gustaba, que no estaba contenta, que había muchas preguntas en mi mente.
siendo tan pequeña, siempre preguntaba por qué a mí. Esa era una pregunta que durante muchos años la llevaba conmigo. Y se la preguntaba a mi mamá, y se la preguntaba a mis familiares, a mis primos, a mis amigos, a Dios, que es al que más cuestionaba. Y decía, ¿por qué a mí? Esto es un castigo, algo hice, ¿qué hice? Yo solo estoy aquí y me gusta estar aquí. Y quiero estar igual que todos mis hermanos, porque eran tremendos. Tienes que saber que mis hermanos, pues antes se vivían familias muy grandes, 5, 7, 12, 14. Mi Sí. mamá tuvo 7. Sí. Y era una familia muy hermosa porque siempre había pleitos, peleas, alegrías, salidas, juegos a más no poder. Teníamos en la casa siempre llena de vecinos que jugaban con mis hermanos. Pero yo siempre me tocaba ser la que contaba los goles, la que contaba esto, la que daba la referee, Finalmente me hacían participar, no me dejaban aislada, pero yo quería jugar y ese era mi problema por el que cuestionaba tanto, ¿no? Yo creía. ¿Recuerdas qué sentías en ese momento cuando eras niña, Pati? Sí, es como un dolor, un dolor muy profundo que no lo sabes describir, una frustración, porque en tu cabeza y en tu corazón hay mucho por hacer, pero aquí no te dejaba hacer nada. Entonces, mi tema en ese momento como niña era que alguien me respondiera. Yo soy persona de preguntas, siempre quiero una respuesta a las preguntas que yo tengo. Me cuesta mucho trabajar o ir caminando si no tengo una respuesta a algo. Y mi pregunta era, ¿por qué a mí? Y con el tiempo y con la sabiduría de mi madre, por supuesto, descubrí que porque era una persona que tenía un mensaje especial para el mundo, para la vida, para los jóvenes, para los niños, porque yo era una persona que tenía que hacer ver que con o sin discapacidad yo podía llegar a donde yo quisiera, que los sueños no están en unas piernas, los sueños están en una mente y en un corazón. Yo tenía que descubrir a través de mi caminar que una discapacidad no limita la mente, limita esa parte que no sabes cómo manejar, cómo llevar, cómo conducir, porque muchas veces tenemos un carácter, una situación férrea, ¿no? No sé, traemos bagaje de nuestra vida y eso no nos permite crecer. O un miedo, ¿no? Ese tipo de situaciones, un miedo que no te deja crecer, pues yo considero que es algo que a lo mejor no se ve como una discapacidad física. Esa está oculta, pero esa te limita más. Por eso aprendí a ver lo que sí tengo y dejé de pensar y de preocuparme por lo que no tengo. ¿Qué no tenía? No tenía unas piernas que caminaran. Que sí tenía muchas ganas de vivir, alegría, emoción, tenía fuerza interior, tenía la fortaleza más grande que se necesita, que no es precisamente tener el conejote o... Que ahí está. Que ahí está, además, porque entrenas todos los días. Exacto, porque se entrena todos los días, pero ¿sabes qué? Este entrenamiento a lo mejor se ve, pero lo que más tienes que entrenar cada día es esta parte, porque esta parte es la que duda de ti misma. Esta parte es la que hace que decidas si puedes o no puedes, porque te come todos los días estar pensando, no, es que soy una persona pobre, no, es que yo tengo sombrero, a mí me van a ver mal, no, es que yo soy de ojos negros y las de ojos azules salen más rápido. No hay nada que te limite más que esto. Por lo tanto, eso es lo que se tiene que fortalecer. Claro. Pati, aquí dices, yo creo que muchas veces cuando nos sucede algo, o cuando pasa algo que nos marca, decimos ¿por qué? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué? Yo creo que sí es bien importante cambiar esta pregunta al para qué, ¿no? Y al final el para qué va a encontrar una respuesta, el por qué no va a encontrarlo. El por qué va a ser autolatigarte, ¿no? Clavarte el picayelo y estar tú autoconmiserándote.
en lugar de realmente encontrar un para qué en tu vida, que tú lo has encontrado, pero por mucho. Gracias. Aquí mencionabas a tu madre. Yo le digo solecito, que es mi sol, que me ha calentado, alumbrado, guiado. No cabe duda que Dios no se equivoca y por eso nos hace a nosotras madres, porque tenemos una sensibilidad y una forma de ser tan peculiar que aún sin que nadie te haya dicho cómo ser mamá, vas encontrando porque el corazón junto con la cabeza te van ayudando, ¿no? Yo tuve una madre muy aguerrida, yo le digo muy calzonuda, porque Sí. es de carácter, mi mamá es de carácter muy fuerte y gracias a eso fue que nunca permitió que yo me sintiera algo o alguien que era distinta o que no era capaz o que no era jamás. En toda mi existencia me hizo saber que yo era diferente. ¿Por qué? Te digo, cuando éramos pequeñitos a todos nos tocaba aseo. A uno la cama, a otro los trastes, a otro la ropa, a otro. Entonces nos íbamos turnando. Por semana nos tocaba. ¿Y qué te crees? Que tú piensas que mi mamá dijo, no, tú no haces nada porque ella la tienen que, ella no puede, ella, no. A ella igual que a todos los trastes, a ella igual que a todas las camas. ¿Cómo le hacía? No te imaginas, y me frustraba porque tendía la cama de un lado y me pasaba para el otro y ya la destendía del otro. Era como un juego, yo, Claro. tengo que buscar la forma y después me bajaba al piso, ya del piso la extendía, pero encontré la manera. Ahí es donde yo reconozco que la madre es fundamental y un gran impulso para que un hijo sea grande y llegue a un lugar muy, muy, muy alto hasta donde él quiera llegar, pero también reconozco que el ser humano tiene mucha creatividad y una de las cosas que lo hacen desarrollar esa creatividad es justamente la frustración, donde no encuentras cómo hacerlo. Claro. Y entonces tu mente empieza a maquinar, que es lo que no tenemos hoy con nuestros niños, ¿verdad? Sí. No les dejamos tener esa frustración, ni ese aburrimiento, ni ese... Yo tenía aburrimiento a más no poder, porque todos mis hermanos se iban a la escuela y yo en casa. Entonces, pues tenía muchas horas para pensar qué hacer y cómo hacerlo. Así que encontré la creatividad. Me inscribió mi mamá, a pesar de que no me querían recibir en la escuela porque no había las condiciones para mí. No sé a qué se refería. Yo necesitaba, igual que cualquier otro niño, un pupitre, igual nada que más. Todos, nada más. Sin embargo, en la escuela decían que no. Pues mi mamá... ¿verdad? Armó un revolú ahí, pero logró que me metieran. Hoy ya hay legislación para las personas con discapacidad, que tenemos derecho a la educación. Desgraciadamente, solo el 1% de las personas con discapacidad tienen educación, lo que es muy triste y lo cual tenemos que hacer algo por ahí, porque claro. Una vez que tengan esa herramienta, las cosas cambian, las puertas se abren y puede ser... Yo siempre digo, bendito desempleo, porque gracias a eso hoy tengo una empresa, ¿no? Porque podemos ser nosotros mismos autónomos. Claro, que esa es la idea. Sí. Y ahorita hablas de tu mamá, esta mujer fuerte, que además, ahora que tú y yo somos madres y que sabemos lo que implica... Solo así entendimos. Exacto. Y el cariño que hay detrás para ti, lo que hizo tu mamá por ti. El llevarte a la Ciudad de México, el llevarte a las rehabilitaciones, el llevarte a que te atendieran donde te tenían que atender, con sus recursos, con su conocimiento, con su poca lectura, con lo que ella sabía y pudo, y además teniendo 7 hijos, hizo todo por ti, te demostró que la vida es imparable. Sí, definitivamente. Eso es lo que me mueve, ¿sabes? Eso es lo primero que yo tenía en mi mente, que ese esfuerzo de mi madre valiera la pena, porque sí, como justo lo dices, mi madre tenía 2º año de primaria, al igual que mi papá. Vivíamos en una situación muy precaria, imagínate, 7 hijos. Claro. Una con discapacidad tenía que dividirse o ir a trabajar para darnos de comer o llevarme a las terapias sin saber leer.
tenía que preguntar dónde se bajaba, me llevaba a México, me llevaba a todos lados, le decían que tomara esto y me lo daba, le decían tienes que enterrarla en la arena caliente de la playa, me iba a enterrar en la arena caliente. O sea, ¿qué no hizo mi mamá? Yo creo que nunca he conocido a una persona tan persistente en algo, tan segura de que iba a conseguir, y de ahí aprendí. O sea, yo no soy como soy porque me vino de la nada, ¿verdad? Yo vi a mi madre todos y cada uno de los días trabajar a 5 de la mañana y ella estaba levantada dejándonos cosas para comer, porque mi papá pues tenía una enfermedad muy conocida, que hoy es de las cosas que más hay, ¿verdad? Que es el alcoholismo, y pues no se contaba con él, desafortunadamente. Sí. Estaba, pero no estaba. Amo mucho a mi papá, le agradezco mucho porque yo infinitamente toda mi vida deseaba que él me viera, que él me conociera, que él supiera que estoy ahí. Sí, voy a hacer ahí una pausita, Pati, porque por un lado tu mamá estaba entregada en cuerpo y alma, y yo sí conozco una mujer muy determinante y muy calzonuda, como le llamas tú a tu mamá, que la tengo aquí enfrente, ¿no? Y que heredaste todo esto, pero tu papá, con este tema del alcoholismo, de esta enfermedad tan fuerte, tan complicada para los hijos y para lo que se vive dentro de una familia con un padre alcohólico, tampoco creía tanto en ti. ¿Cómo fue este proceso? Obviamente hoy hay una reconciliación y demás, pero este proceso de la niña, Pati, con esta ausencia, con esta necesidad de que la vean. Yo creo que era más desconocimiento, Claro, ¿verdad? De un papá, de no saber qué hacer. Sus herramientas eran muy pocas, él fue huérfano. Nunca le enseñaron a querer. Déjenme decir que amar también se enseña. Abrazar también se enseña. Por eso todos y cada uno de los días que tengas la oportunidad de abrazar a tu hijo y de decirle cuánto lo amas y de mirarlo a los ojos y decirle lo importante que es para tu vida, es algo esencial, porque ahí es donde aprende el niño a amar. Pero mi papá fue huérfano, no tuvo esa posibilidad, por lo tanto, no puede dar lo que no sabe cómo dar, porque lo que no tiene. Sí, definitivamente él sentía que yo no era pues una persona que iba a poder salir adelante. Fue muy complicado mi vida con esa situación. Sin embargo, al querer siempre agradarle y que me viera y ser vista y saber que existo para él, fue el reto que yo necesitaba para tomar el impulso. Imagínate, el reto por un lado de un padre a quien yo quería demostrar muchas cosas a través de la escuela, sacando buenas calificaciones, de que yo me mantenía en mi escuela porque tejía, hacía muñecos de peluche, vendía todo con tal de tener lápices, cuadernos, lo que yo necesitaba, porque eso sí era algo que yo quería ayudar, aunque sea un poquito a mi mamá. Todo eso que hizo mi papá también hizo una gran historia en mí. Yo creo que a las historias que vivamos todas las personas tenemos que sacarle como la ventaja y el provecho. De nada me sirve estarme lamiendo las heridas y decir que mi padre no me quiso, que mi padre no supo cómo educarme, que no me dio un abrazo. A mí me dio un beso hasta los 15 años. No me lavé la cara por mucho tiempo porque era algo que yo anhelaba desde pequeñita. Porque el pasado ya se fue, ya no hay nada que hacer con él, ¿no? Sí. ¿Qué podemos hacer? Tomarlo al toro por los cuernos. ¿Qué aprendemos de este dolor que me causó esto? Y cómo darle la vuelta. Yo amo a mi padre, lo bendigo cada vez que tengo posibilidad, hoy que tiene 83 años y que me ama como yo hubiera querido de chiquita, pero me ama hoy, que es lo más importante. El pasado ya pasó. Abrazo a esa niña que necesitaba un abrazo de su papá, la abrazo yo y le digo, no te preocupes, aquí estamos juntas y hoy estamos también con él abrazadas. Entonces esto va haciendo que uno se levante, salga del cascaroncito y pueda empezar a uno a dar sus
pataletas, a levantar las alitas y Claro. hacer todas las cosas, ¿no? Es muy lindo lo que dices, Pati, porque yo creo que todos los papás, todos nos equivocamos muchas veces. Y como dices, todos tienen una historia detrás. Cada quien tiene las más profundas razones para haber hecho lo que hicieron. Y tu papi, siendo huérfano, pues por supuesto no supo cómo. Sin embargo, es bien importante resignificar lo que nos ha ido ocurriendo y agarrar de ahí fuerza para poder para poder ser resilientes. Claro. Y ser la mujerona que tenemos aquí enfrente. Gracias. Pati, 6 hermanos, muchos hermanos, una locura, pleitos, gritos, diversiones, juegos. ¿Quién es tu hermano más cercano o tu hermana más cercana? Tengo una hermana que siempre fue como mi aliada, hasta para los novios. Ella me echaba aguas, ella me decía, ahorita no, ahorita viene, dice que va a pasar. Ella me decía dónde, cuándo. Peleábamos mucho porque es menor que yo y a mí me encantaba siempre las cosas en orden, planchaditas por colores. Y pues ella, ¿verdad? Menor que yo, iba a salir y nomás agarraba su ropita. Y entonces, mi hermana Irma es una persona con la que hubo mucho match, con la que siempre nos apoyamos. El día que ella se fue a Estados Unidos, como de 19 años, fue para mí un duelo muy grande, ¿verdad? Porque era la persona con la que yo me recargaba. Todos mis hermanos tenían algo especial. Por ejemplo, mi hermano, un año menor que yo, lo metieron conmigo a la escuela para que me ayudara, para que él manejara, para que él me llevara, trayera, me apoyara con la mochila. Fue una persona muy cercana, pero como tú sabrás, pues éramos en el mismo salón y yo estaba como la mamá y ya la tarea, y ya es esto, y no llegaste, ¿y por qué no llegaste? Entonces, pues no se genera el mismo, ¿verdad? No. El mismo cariño. Ahí yo tenía que ser la que lo fuera impulsando. Y pues bueno, las mayores ya eran mucho más mayores que yo, ya estaban en otros planos, ya estaban más preocupadas por cómo hacer con el trabajo familiar, porque tenemos que hacer una organización, trabajamos en equipo, en conjunto, y ellas eran las líderes y tú haces esto, y tú la comida, y aquí a esta hora se come. Entonces fue una cosa muy bonita, de mucho aprendizaje. Mi hermana Irma fue mi fuerte, y finalmente llegó mi hermano menor, que es 9 años menor que yo. Él llegó, pues ahora sí que de chiripada, y por bendición de Dios, que yo lo sentí como mi bebé, porque mi mamá trabajaba y yo lo cuidaba, yo le daba de comer, yo lo atendía. Y eso fue como esa parte que ocupó mi cabeza para atender a un bebecito que yo sabía que necesitaba de mí. Y que también se generó un vínculo muy especial, pero ya distinto, un vínculo como de hijo, ¿no? Más maternal. Un vínculo más maternal. Fue una cosa divina. Yo creo que todo esto lo pasa en cada una de las personas que tienen muchos hermanos. Claro, es padrísimo. que eso está lindo, que ya no lo vemos ahora, Pati, pero gracias, Sí. Gracias por contarnos de tu familia, de lo resiliente que has sido, ¿no? De cuando se fue Irma también, pues duele, Sí. ¿no? Hay muchos momentos que has superado y bueno, finalmente entras tenías un amigo, o no sé si todavía esté cercano a ti, que te quería insistir a fuerza que te metieras al deporte. Llegaste al básquetbol, dijiste no, básquetbol no. Entraste a la alberca. Nadabas de perrito, no es que fueras gran nadadora, pero te vieron cualidades, Pati. Entonces, yo más allá de esta historia quisiera saber qué sentiste tú cuando entraste a la alberca, porque ahí hay una similitud de la alberca del agua, de la libertad, de esa libertad que quizá en tierra no puedes sentir todo el tiempo. ¿Qué sentiste cuando estuviste dentro del agua? Es que son tantas cosas que sentí dentro, ¿sabes? No es solo una libertad, es seguridad. Me sentí abrazada, me sentí cómoda, me sentí fuerte, me sentí única, afuera me sentía distinta, porque aunque yo me sentía igual y mi mamá y mis hermanos me trataban igual, el mundo insistía en mostrarme que era distinta, y que insistía en mostrarme que yo no podía, insistía en ponerme una silla de ruedas acá, no aquí.
insistía en ponerme muletas, pero cuando yo entré al agua no existía nadie, absolutamente nadie que me pudiera decir que era distinta. Yo solo necesitaba un traje de baño, igual que tú, igual que cualquier persona. Entonces el agua evitaba que yo me sintiera así. El agua era como ese lugar de confort, ese lugar en donde me siento segura, ese lugar donde me siento fuerte, ese lugar donde me siento que puedo hacer todo lo que se me ocurra, ese lugar que me da la posibilidad de dejar volar mi imaginación. En ese lugar tan específico que es el agua, fue mi puerta a donde yo quisiera. A la gloria. A la gloria. A la gloria. Sí. Pati, ¿estabas tú estudiando administración informática? Administración informática. Estabas, trabajabas también, ¿no? Hacías todo, siempre estuviste inquieta, movida, ibas, venías, hacías, deshacías. ¿Y qué sucede cuando empiezas a creer en ti, a tener estas alas, a sentirte como este búfalo, como este toro bravo, que empezaste a ser imparable, empezaste a ganar medallas, ¿no? En competencias nacionales, internacionales? Llegaron los Juegos Paralímpicos. Primero en Atlanta, 96. Pati, hace 30 años. 30 años. Tus primeros Juegos Paralímpicos. Sí. Ahí no hubo medalla. ¿Pensabas tú que iba a ser rápido, que iba a ser, no, pues ya entrené 2 años, ya con esto tengo? ¿Qué fue lo que sintió Pati cuando no te subiste al podio y cuando te diste cuenta que no era tan sencillo como quizá lo habías pensado? Sí sentí dolor, sentí frustración, pero también aprendí muchísimo, muchísimo de esa, porque yo iba ya con la seguridad de ser la gran medallista. Yo, ya, ¿cómo crees? Pati Valle ya tiene que andar en el... Fue una cachetada con guante blanco de allá arriba, donde me decían, a ver, espérame, no es tu momento. Porque ¿sabes qué pasa eso? Siempre quieren las personas lograr las cosas de un día para otro. Sí. Hoy vivimos en la inmediatez. Y cada vez más, Pati. Y cada vez más. Hoy nuestros niños ya no quieren esforzarse porque ya quieren hoy esforzarse. Es más, no te voy... Y voy a balconear, ni modo. Balconea. Pero se acaban de ir a una competencia los jovencitos. Yo estoy en el gimnasio de Indirect todos los días y todos los días está vacío, de acaso por la mañana, pero ya cuando iban a la competencia, ¡boom!, estaba lleno el gimnasio. En ese momento aprendí que las cosas no son de manera inmediata, las cosas se hacen con tiempo, se tiene que tener la paciencia, se tiene que tener la disciplina de que llueve, truene, te regañen, no te regañen, comas, no comas, claro, se tiene que comer, pero aún así tú tienes que estar, si eres nadador, en la alberca todos los días, aunque esté a 3 grados, que aquí en Querétaro de repente se pone a 3 grados, no importa, tienes que estar dentro de la alberca si quieres conseguir algo. No importa que esté lloviendo a chubascos, tienes que estar en la alberca. Y si no, conseguir una alberca cerca. Bueno, en COVID nos compramos albercas en casa y amarrados así, o sea, ¿qué otra manera tienes de conseguir los objetivos si no es a través de la disciplina y de la constancia, de la pasión que le imprimas a cada una de esas cosas? Claro que fue aprendizaje. Dolió la caída, pero fue mucho aprendizaje y eso es lo que valió más la pena, porque el siguiente año, las siguientes Olimpiadas, ahí sí, con todo, ahí sí, rompí. Ahí en Atenas llegó, Sí. No, en después Sydney. fue Sydney primero, exacto, primero fue Sydney 2000. Sí. Y ahí ya tocaste la gloria, Pati. Ahí toqué la gloria. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente? Porque hemos escuchado el himno muchas veces, desde los honores a la bandera, desde que somos chiquitos, pero escuchar el himno en lo más alto del podio, en los juegos más importantes del mundo, estar tú en el primer lugar del mundo, ¿qué se siente, Pati? Mira, lo recuerdo y
ni siquiera hay palabras para explicar porque tienes en la garganta un nudo, sientes alegría, sientes agradecimiento, sientes tristeza, sientes, todo un encuentro de sentimientos, de sensaciones que lo tienes aquí, que te oprimen el corazón y que lo único que yo hice en ese momento fue llorar, 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 no pude parar de llorar. Pero es un llanto de alegría, un llanto porque, ¿sabes? Cuando logras algo después de mucho esfuerzo, la sensación es deliciosa. No hay palabras para describir esa sensación que hiciste después de varios intentos. Hay mamás que me decían, cuando estaba dando terapia en la temporada donde estuve estudiando la maestría en ciencias de la familia y me tocó atender a mamás de niños de kinder y me decían, es que estoy cometiendo errores. Señores, los mejores nadadores, los mejores, no sé, médicos, los mejores de todo en donde quieras ponerte, aprendieron a través de cometer algunos errores. Nadie se hizo sin cometer error, como hasta donde está. Verdaderamente es el error, como le llaman, que yo le llamo aprendizaje. Cuando vas a una competencia, o ganas o aprendes. Si no lo haces así, hay un problema. El problema es que no sabes enfocar las cosas que te pasan para sacarles ventaja y permites que las cosas que te pasen te aplasten. Entonces, hay que ver qué puedes visualizar de cada una de esas cosas. ¿Qué tienes que aprender de eso que te está pasando? Ganar la medalla fue de las cosas más hermosas que tengo en mi mente. Obviamente, después que nació mi hija, ya no hay comparación con eso, Claro. con esa sensación tan divina, porque esa es una sensación divina. El otro es una sensación de logro, pero es una experiencia muy bonita. Es un sabor de boca que te llevas al fin de tu vida. Yo creo que te lo llevas hasta la tumba. Las medallas ya no las tengo, porque déjame decirte que me las robaron. Sí. En el 2018 entraron a mi casa, se llevaron todas mis medallas. ¿Por qué? No sé. ¿Para qué? Tampoco. Ay, no. Porque no les van a servir para nada. No son oro. Esas son más simbólicas, más emocionales que físicas. Sí, están muy bonitas, pero nadie sabe lo que significa ganarlas. Por eso yo, aunque ya no las tengo físicamente, las tengo en mi corazón, las tengo en mi cabeza y sé que las tengo y que las tengo bien ganadas, porque 8 horas de entrenamiento diarias, 3 operaciones ya en mi hombro por todo ese desgaste, porque es el único que me funciona, han hecho posible que esas medallas pues vivan conmigo. No importa si las veo o no las veo, que vivan conmigo. Pati, por un tema, no el tema de las medallas, que bueno, no eres la única atleta. Ha habido varios atletas que les roban las medallas pensando que las pueden fundir o algo puede suceder, pero de lo que no dices, cuento con una extremidad, cuento con un brazo, y este brazo tiene 3 operaciones, Pati. Tienes 11 medallas paralímpicas, 3 operaciones, muchas caídas, muchos dolores, muchas situaciones que han sido muy complejas en tu vida. ¿De dónde nace la fuerza de Pati Valle para salir y para sobreponerse día con día? Mira, lo primero que me movía cuando era pequeñita era no querer estar en ese lugar, quieta. Esa era mi principal objetivo. Lo que me movía a hacer cosas fuera de serie. Después mi mamá. Yo me juraba a mí misma y me decía una y otra vez que mi madre no iba a estar por siempre esa persona que se va desde tempranito, que llegaba por la noche, que no comía, que llegaba y comía lo que encontraba, porque ya no le habíamos dejado nada, todos los 7 éramos bien dragones. Yo me prometí a mí misma que mi mamá iba a estar un día en un lugar muy distinto. Ese era mi principal objetivo cuando yo no tenía hijos. Hoy que tengo a mis pequeñitas
y que, bueno, ya no son pequeñitas, ya son adolescentes grandes, adultas. Una ya se graduó de médico, Wow. La otra salió de la preparatoria, pero hoy que las veo, mi motor pues son ellas, ¿no? Porque a mí me gustaría que un día ellas aprendieran a ser felices con lo que tienen, con lo que les tocó vivir, con lo que sufrieron o vivieron. A mí me gustaría que ellas aprendieran que las cosas se obtienen a través de trabajo, nunca fácilmente, nunca a través de cosas fáciles. Las cosas fáciles se van fáciles. Las cosas que te cuestan trabajo y que valen la pena, las llevas por siempre en tu corazón y sabes el sabor que tienen, que es un sabor muy, muy distinto al sabor de las cosas que obtienes pues con facilidad. Entonces, gracias. Eso me mueve. Y bueno, mi mamá es una persona de mucha fe y siempre me inculcó esa parte de creer, de confiar, de saber que no estamos solos. Y siempre busco, si tú crees en algo, en quien sea, tú puedes creer en la vida, en Buda, en lo que tú quieras. Yo creo en Dios y yo creo que me acompaña, yo creo que me da la fuerza, yo creo que me da la sabiduría para saber por dónde, y yo creo que me dio una mamá y una familia extraordinaria y muy amorosa, porque creo que eso no es más que amor. La Madre Teresa de Calcuta decía amar hasta que duela, y yo decía, ay, ¿por qué dice amar hasta que duela? Eso como que no me cuadra. Sí, amar hasta que duela, porque cuando tú educas a tus hijos y les tienes que decir cosas para que se enderecen, te duele, pero lo amas tanto que lo tienes. Yo no dudo que a mi mamá le haya dolido verme cómo me arrastraba para tender la cama, para barrer. Yo no dudo que haya sentido un dolor profundo de ver a su hija ponerse sillas y cosas para alcanzar a lavar los trastes, pero con mucho amor y dolor y sabiduría dijo, lo va a hacer y no le voy a quitar esa idea. Entonces, sí, amar hasta que duela me hizo ya más sentido y sé que hoy mi motivación, lo que me levanta y lo que hace que esté donde esté, es que mis hijas sean felices con la vida que les tocó y pues sean mejores que yo en muchos aspectos, que ya me rebasaron, ¿no? Yo Sí. yo creo Bueno. que ya en gran medida los jóvenes de hoy, bueno, nos sacan la vuelta. Tienen muchas más habilidades, cosas, herramientas y demás, que eso está muy padre. Hay que saberlo aprovechar y seguramente ese es mi objetivo, pues hasta que me muera, estar para ellas, acompañándolas, porque no puedo evitar que les pase lo que les pase. No, claro, cada Solo estoy para Acompañar. acompañarlas. Pati, ahí hablas de tus niñas, una ya graduada, pero cuando nacen, tú estabas entre ciclos olímpicos. Y muchos atletas toman la decisión de retirarse cuando ya son madres. Sobre todo madre. ¿No? Porque el papá pues puede seguir teniendo hijos, pero no tiene el embarazo. Tú decidiste continuar. Una de tus pequeñitas, cuando estaba muy chiquita, estuvo muy enferma, incluso creo que estuvo en el hospital. Tú estabas en entrenamientos, tuviste que sacarla. Se pasan muchas cosas para ti. Siendo una mujer de alto rendimiento, con esta discapacidad, y además con bebés, con niñas, ¿cómo hiciste todo esto, Pati? Mira, muchas veces nos generamos por tu forma de ser, por nuestra forma de ser, nos generamos una imagen de fortaleza, que es admirable, sí, para las personas que son fuertes. Nos generamos una idea de que todo lo puede, pero nadie sabe que esa fortaleza también te está de repente cansando. De repente sí desearías que alguien esté contigo, que alguien te apoye, que alguien te diga, que alguien te oriente. De repente sí quiero, sí voy, sí voy. De repente requiere que alguien también te abrace y te diga, tranquila, aquí lo estás haciendo bien. No te desesperes. El tema de mis hijas fue muy difícil y definitivamente estuve a punto de dejar el deporte, no en una ni en dos, en muchas ocasiones,
Porque el papá de mis hijas me decía, ya conseguiste medallas, ya, ahora tus hijas, atiende a tus hijas. Yo decía, sí, tiene razón. Y lo que pensaba es que sí, definitivamente estaba muy feliz de ser mamá, estaba muy orgullosa de ser mamá, pero eso no significaba que mi vida acabara ahí. Eso no significaba que tenía que dejar atrás mis sueños porque ya estaban otras personitas. Al contrario, en la medida que yo estuviera bien y que yo me sintiera fuerte, yo iba a dar a mis hijas mejor vida. ¿De qué les sirven a unas hijas una mamá frustrada en casa que no está consiguiendo sus sueños porque es profesionista, es esto, pero está ahí en su casa, no porque sea malo lavar trastes ni tender camas, sino porque todos, sin excepción en esta vida, estoy segura que tienen aspiraciones y sueños. Y eso no se termina porque llega alguien más, o porque te casaste, o porque tu mamá o porque tu papá dice que solo los hijos estudian, las hijas no. Eso se termina porque tú lo decides, cuando tú lo decidas. Y yo decidí que mi sueño no se iba a terminar porque yo quería, yo disfrutaba de Teníamos esto. Pati para mucho rato. Yo disfrutaba muchísimo esto y esto era algo que tenía que buscar nada más la administración del tiempo para poder estar con ellas en los momentos. El deporte es hermoso, aunque es muy celoso, ¿verdad? Porque yo si no nado los kilómetros que tengo que nadar, no logro los resultados que quiero tener. Y esa es una realidad. No puedo trabajar en dos cosas si quiero ser una deportista de alto rendimiento, porque el tiempo que yo desgasto en otro trabajo es tiempo que tengo que descansar, que tengo que comer bien, que tengo que hacer. Y al no tener ese tiempo completo para esto, este objetivo, pues no se consigue. Parece mentira, pero es muy celoso. Pero me permitía convivir con mis hijas porque salíamos al extranjero una sola vez al año, que son 15 días. Ir a entrenar, yo entrenaba por la mañana, que ellas estaban en guardería, y por la tarde ya nos veíamos. Entonces, cuando iba por la tarde a entrenar, me las llevaba a ellas y me veían. Por eso lo primero que hice fue enseñarles a nadar. De 3 meses yo ya las metía a entrenar, les tapaba las orejitas, los oídos con mis manos, las metía a dar vuelta, las sentía como a los 8 meses ya atravesaban un pedacito de alberca. No, era una cosa maravillosa porque yo sabía que yo estaba en agua y que eran muy pequeñas y se me caían, me moría, ¿no? Ahí de Tienen ver que ser las 3 sirenas. Entonces fue muy complicado, sí dudé mucho de si seguir o no. Sí. Ser fuerte no significa que no te duela. Ser una persona que logra todo, que no se rinde, no significa que no te canses, no significa que no necesites que alguien te llame y te diga, ¿cómo estás, amiga? ¿Cómo estás, hermana? ¿Cómo estás, hija? Porque nos hemos acostumbrado a ser las fuertes y ser las que sostienen, pero también tenemos que reconocer que somos seres humanos y como seres humanos también necesitamos del apapacho, de la pregunta, del mensaje, del consejo, de la palabra, de sabia, de los papás, de los amigos. Eso me da la fuerza para lo que sigue, porque sigue una batalla constante. Pati, también aquí dentro de todos los sacrificios que has hecho, bueno, pues también tu pareja, ¿no? El perder a la pareja, porque estos apapachos también de un hombre también, de tu pareja, es importante, ¿no? O sea, muy importante. El enfrentar la vida sola no es fácil, el tirar para adelante sola no es fácil. Y este rompimiento con tu pareja también fue muy fuerte. Sí, fue muy fuerte, insisto, yo creo que todo lo que me ha pasado he aprendido muchas cosas bonitas. Hoy les digo hasta de broma que cambió a la de 40 por 2 de a 20. Hoy lo veo ya distinto, ¿verdad? Claro. Que todo cambió. Pasa al final. Sí, que cambió su historia, pero me dejó dos perlas preciosas, claro. Mis 2 hijas. Entonces, nada de lo que pasé, me arrepiento de nada. O sea, no me importa lo que haya pasado, lo que en ese momento viví, aprendí.
y hoy lo disfruto de manera, nos llevamos súper bien, de repente festejamos el Día del Papá, digo, con mucho respeto, de repente me festeja el Día de la Mamá con mis hijas, una relación sana, pero finalmente no fue así al principio. Al principio pues quiere uno comérselo, ¿no? Ay, no sé. Pero ya no a besos. Ya no a besos. Hay que comérselo con mucho coraje, pero eso también te impulsó, Pati. Sí, claro. Para meterte todavía más en este refugio del agua, para meterte más todavía. Esa fue mi salida, ¿no? Bueno, aparte también ahí entré a la maestría, porque yo decía, yo tengo que hacer algo, me estoy consumiendo, me estoy ahogando y no sé qué hacer. Busqué un amante, dicen, búscate un amante. Pues lo encontré, ¿no? Mi amante fue la maestría, porque entonces yo sentía padrísimo estuve en la NAHUA, que es la maestría en ciencias de la familia, y yo ya nada más estaba esperando el día en que iba, en el día de mi tarea, en las investigaciones, y eso fue lo que me sacó, porque además veíamos puros temas de este tipo, ¿no? Derecho familiar, claro. Psicología de la familia, o sea, todos los temas que tienen que ver con lo que yo estaba pasando. Entonces fue mi mejor psicólogo entrar a esa maestría. Y además la alberca, porque es ahí, porque dije, primero tengo que reconocerlo por coraje, porque decía, ¿no querías que estuviera en la alberca? Pues ahí te va, ¿no? Claro. Voy a estar. Seguí en la alberca, me invitaron aquí en Querétaro y me dijeron, no, es que no tienes que dejarlo, si quieres hazlo, aunque sea de recreación, pero pues no, yo hacerlo de recreación, ya estando en la competencia, ya me tomaba la alberca, ¿no? Después de esta situación, ¿qué paralímpico fue? Yo estuve aquí en el 2019, en el 99, yo estuve aquí. Y en el 2000, ¿sí? Bueno, en el 2004 ya es cuando estaba mi niña chiquita, cuando ya estaba separada de él. Y en el ya había problemas, en el 2008. Yo lo decía de esta manera y es una manera incorrecta. Ahorita les digo por qué. En el 2008 él ya se va. O yo me voy, porque yo soy la que me salí a vivir a un hotel unos días. Ya estoy contando todo el chismecito. Luego nos tomamos un cafecito si quieres. Todo completo, mi Pati. Todo completo. Pero léalo en mi libro, está muy interesante. Cuando ya me voy, definitivamente que fuera el 2008, justo lo que decías, donde mi hija se enfermó, donde estaba en el hospital, yo iba para Beijing. La psicóloga que estaba haciendo ejercicio, una psicóloga que estaba también ahí junto a mí, me dijo, llévate a tu hija. Yo, no, pero es que está en el hospital, le dan, llévate a tu hija. Ok, me la llevé al campamento de concentración que fue en Cancún. Y pues en el calor y todo, y la niña al estar conmigo, las dos, también me llevé a mi mamá para que me ayudara con ellas, la niña increíblemente ya no, ni un día más con calentura, ni un día más, o sea, una alegría de la niña, tenía 8 meses, chiquita. Era una cosa divina. Fernanda, sí, la disfruté. Ese campamento fue lo máximo y por supuesto que logré medalla de oro porque dije, esto tiene que valer la pena. Claro. Y valió la pena. Ay, Pati. Mi última medalla de oro fue en Beijing. Después vinieron más, pero ya de bronce. Sí, ser mamá es complicado, pero también es muy hermoso porque digo, lo que yo decía es, gané una medalla y perdí una familia. Y les voy a decir por qué estaba equivocada al decir eso. Porque que pierdas una familia no solo depende de ti. Para que una pareja se separe depende de 2 personas. Y de a lo mejor no saberse comunicar, de a lo mejor no saberse entender, de a lo mejor decidir que juntos ya no iban a sumar a su vida. 2 personas que están juntas es porque determinan y desean sumarse una con otra. Y cuando ya no te suma y cuando te resta, creo que es un momento muy importante para que tomes una determinación. Entonces no tenía nada que ver con esa medalla que yo conseguí, porque yo decía, la gané, pero perdí. No, la gané, pero la persona que se fue se tenía que ir. Porque una vez que se fue,
mi vida cambió en otros sentidos. O sea, volé. Como dicen por ahí un dicho muy bien dicho, que creo que todos los dichos son sabiduría del pueblo: Dios no te quita, te libera. Me gustó. O sea, Dios no te quita. Y ¿sabes qué, Pati? Yo creo que la persona que va a estar contigo y que decide estar con un atleta de alto rendimiento, pues tiene que respetar tus sueños, tiene que respetar tu trayectoria, apoyarte y, como dices, bien dicho, somos un complemento muy bonito y somos un equipo, ¿no? Y al final de repente llega el momento en que hay que cerrar ciclos, y estos ciclos también son aprendizajes. Y te dejo un par de perlas preciosas que van a estar contigo, ¿no? Y que están contigo, y la verdad es que es muy lindo. Has tenido muchos momentos claves que te han marcado, muchos momentos dolorosos que han construido esta mujer maravillosa que eres hoy, porque eres muy resiliente y sacas cosas positivas y regalos de cada una de estas situaciones. Pero otra situación también compleja fue cuando, después de Tokio, decides terminar tu relación con tu entrenador de toda la vida, ¿no? Que más que entrenador era parte de tu familia, era parte de ti. En eso se convierten los entrenadores. Convive uno más con ellos que con la propia familia. Estamos más horas con los entrenadores y con los compañeros que con la propia familia. Sí, son personas que se convierten en algo muy importante en nuestra vida, en algo a quien amas también, aprendes a querer, aprendes a... Sin embargo, ya se estaba minando la energía que teníamos ambos. Claro. Ya no íbamos para adelante. Cada paso que dábamos para adelante regresábamos atrás, y decía, me cuesta mucho. Le mandé un rompecabezas, con un pequeño rompecabezas que no encajaba en esa parte, que a fuerzas quería entrar y que trataba de cortarse con tal de que quedara en ese espacio, pero ya no quedaba. Entonces, de una manera muy sutil le dije, creo que ya estamos minando nuestra poca energía, yo tengo ya que cuidar cada uno de los, vibrar más alto, no estar en estos temas. Quiero agradecerte, y se lo hice público, incluso en CONADE. Quiero agradecer todos los años que el profesor Fernando Vélez estuvo conmigo, que me llevó a donde me llevó, pero es el momento de partir. Entonces ese también fue una pérdida, pero al final es nadar. Yo le decía que era, y así lo escribo en mi libro, es nadar contracorriente, porque yo ya no iba nadando suave, rico, a gusto, hacia el éxito. Yo ya iba sufriéndole, y me aventaba para atrás y otra vez para atrás. Entonces, nadar contracorriente no es sano y no te va a llevar a mucho. Sí, lo puedes ocupar como resistencia para ciertos momentos de tu vida deportiva, pero no te puedes quedar ahí. Es desgastante, demandante, es ruin, acaba con tu autoestima, no es conveniente. Hay que saber en qué momento soltar. Exacto. Y soltar cualquier cosa, llámese trabajo, llámese entrenador, llámese pareja, llámese hijos, porque también a los hijos los tienes que soltar. No podemos estar ahí detrás de ellos queriéndoles resolver toda su vida. Esa es otra de las cosas que me llevo para toda la vida, ¿no? Saber que era el momento de soltar. Claro. Que lo agradezco, y sé que lo hice por algo positivo, vamos muy bien. Ya sé que he dicho muchas veces que voy a dejar esto. Créanme que lo he intentado, pero esto me apasiona, yo entro a la alberca y yo me transformo en una persona totalmente distinto. Me llena, me da vida, me da luz, me da energía. Voy a buscar de qué manera sea la mejor manera para dejar un gran legado. Hoy me estaban mandando mensajes de que hay una propuesta, ¿no?, de los diputados que de hecho está hecho por los jóvenes, ¿verdad?, de que se ponga el nombre del Parque Querétaro 2000 a mi nombre, lo cual, wow, me llena de orgullo. O sea, es un legado no para mí. Desde mi punto de vista es un legado que sería fabuloso, porque es un legado para los niños de Querétaro, claro, para las niñas de Querétaro, para las niñas con discapacidad, para los niños con discapacidad, para las personas de tercera edad, porque tienen que saber todas y cada una de esas personas, cada vez que venga a entrenar,
que se puede, que alguien ya rompió esas barreras que le impusieron y que intentaron decir que no podía, porque en todos lados me decían no podías. Claro. No puedes tener hijos. No, eso es imposible para ti. Tienes esto. No puedes caminar. No, porque la polio, no puedes. No puedes ir a la escuela. Medicina no es para ti. Era mi ilusión. Es la única vez que permití que alguien bloqueara mis ilusiones, que me dijeron, medicina no es para ti. Tú no puedes ser médico por eso, tal. Error haberles hecho caso, pero siempre han intentado decir que no puedo hacer algo. Incluso mi propio papá dijo, tú dedícate a tejer, porque eso es lo que vas a hacer. Vas a estar en una cama, decía. Yo pensé que tú ibas a estar en una cama. Sí, papacito, estoy en una cama en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Londres, en todos los países del mundo. Estoy en una cama. Tus palabras fueron sabias, porque efectivamente he conocido muchas camas de todos los países llevando el nombre de México. No es un logro personal, no es de Patti. Es de todos Es nosotros. un logro de México. Es un logro que merece pues ser reconocido de esta manera y me siento orgullosa de que simplemente lo hayan puesto en la mesa. Estaría divino porque, bueno, 11 medallas paralímpicas, 8 Juegos Paralímpicos. ¿Quién tiene estos números, Patti, Primera en el mujer. mundo? Primera mujer. Que logra 8 Juegos Paralímpicos. Claro. Porque las mujeres no éramos consideradas buenas para el deporte. Hoy hay muchísimas Estás mujeres. dentro de los primeros lugares, no solamente de México, del mundo entero, con más Juegos Paralímpicos a lo largo de la historia. O sea, para mí, yo ahorita, bueno, al ratito me pongo de pie, Patti, pero de verdad, me pongo de pie, me quito el sombrero. Por supuesto que los parques tendrían que llevar tu nombre, porque eres una mujer admirable, porque eres una mujer resiliente, porque has sabido cerrar los ciclos de la vida cuando has tenido que cerrar los ciclos, como decías, de la pareja, del entrenamiento, de los Juegos Paralímpicos también. París fue Así es. tu cierre paralímpico. No vas a dejar la alberca porque Sí, ahí porque es parte de mi vida. es parte de tu vida, pero también cerrar tu ciclo como atleta, ver que, ¿no?, las nuevas generaciones, estuviste compitiendo contra 3 generaciones distintas, contra chavititas, Sí. y aún así dabas esta pelea, esta mujer incansable, Patti. De verdad, yo creo que, digo, muchas veces las leyendas se hacen o se dicen cuando ya no están presentes, y hoy, de verdad, es un honor entrevistar a una Gracias. leyenda en cuerpo y alma. Y yo quisiera, Patti, nada más saber, ya hemos platicado de muchas cosas, vamos cerrando esta entrevista, el legado que quieres dejar tú para tus hijas, para tu familia, para Querétaro y para nuestro México. ¿Qué legado quiere dejar Patti Valle? Pues un legado de inspiración, sin duda. Un legado en donde cada niña, no de este estado, de todo el país y de todo el mundo, sepa que los límites no están en donde crees, no están en lo físico, que los límites y los sueños se consiguen. Un legado donde sepa la gente que la disciplina siempre va a dar resultado. Nunca el universo la va a tirar a la basura, nunca. Que si te sientes cansado, como muchas veces me sentí yo, es normal y es válido. Abraza ese cansancio porque es necesario sentirlo. Quiere decir que vas por buen camino y a continuar. Inspiración es lo que me gustaría dejar. Has dejado mucho y para ir cerrando me gustaría nada más, ¿qué le dirías tú a esta pequeñita, mi Patti linda? Ay, Hoy a tu edad, con tu experiencia, con todo lo que has pasado, con todo lo que hemos visto, ¿qué le dirías a esta chiquita? pues le diría, lo estás haciendo bien. Ya pasó la turbulencia. Hoy tenemos una red de apoyo muy importante, que son nuestra familia.
Hoy ya no estás sola, estás acompañada con dos preciosas. Hoy te abrazo por todas las veces que no te abracé, por todas las veces que dudé, por todas las veces que creí no conseguirlo. Hoy te abrazo y te digo, caminemos juntas de la mano y hagamos que esto llegue hasta el infinito y más allá. Mi Pati, muchas gracias. Qué bonito. Qué bonito. Esa soy yo. Cuando todavía caminaba. Esa bebita hermosa. Cuando todavía caminaba. Un poquito después de esto es que ya dejé de caminar. Pero bueno, un bonito recuerdo único. Único que tengo. No tengo más. Gracias. Mi Pati, me gustaría nada más para cerrar. Ha sido una entrevista hermosa con muchísimo aprendizaje que seguramente me quedo yo y nos quedamos todos los que puedan ver esta entrevista. En una frase, Pati, ¿de dónde nace la fuerza de Pati Valle? Yo creo que de Dios, sin duda. De ahí nace la fuerza, de esa creencia, de ese... cuando te sientes que la fuerza viene de ti, de repente tambaleas. Pero cuando te sientes que la fuerza llega de un ser que no lo ves, pero que es supremo y que está ahí contigo, cuando sientes tambalearte, sabes que tienes de dónde agarrarte y ese tambaleo se estabiliza. Yo siento que la mía de ahí sale, de ese ser. Pati, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por ser una leyenda, gracias por ser inspiración, gracias por demostrarnos que no hay límites. Me encantó el que la silla de ruedas no la tienes aquí. Los límites no existen y tenemos mente, cuerpo y espíritu para salir adelante y de verdad gracias. Gracias por inspirarnos a todos cada día y desde hace muchos años. Te agradezco mucho este espacio. Ay, gracias, ¿no? Gracias a ti por este espacio tan bonito. Por darme la voz, ¿verdad? Porque es también necesario que salgamos, que conozcan, que sepan qué es lo que hacemos, que el deporte edifica siempre, en todo momento. Es importante que podamos llevar mensajes bonitos. Este mundo no solo necesita noticias malas, necesitamos saber qué está pasando, pero también necesitamos noticias buenas, noticias que nos fortalezcan, noticias que nos lleven a saber que vamos bien. Sí. El deporte edifica, la disciplina edifica y tú eres un ejemplo viviente de todo lo que has logrado. Toda mi admiración, todo mi respeto. Muchísimas gracias, Pati. Y gracias también a ustedes que pudieron ver de principio a fin este episodio, gran episodio, de Donde Nace la Fuerza, y nos vemos en el siguiente.